Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a este su canal HN, un canal católico al servicio de la fe. Siempre con ustedes, día a día, sus hermanas canonesas de la cruz, que compartimos juntos el Evangelio, meditamos la palabra de Dios y procuramos hacer tesoro en nuestras vidas de aquello que el Señor día a día nos deja en su palabra, en su mensaje. Y hoy seguimos meditando con el evangelista Mateo. Escuchamos aquello que nos dice el Evangelio según San Mateo. Hoy día tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados, y al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Bien, hemos escuchado al evangelista Mateo en el capítulo 18. Y tal vez la pregunta que resuene en nuestros corazones y nos queda hoy para meditar puede ser: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ya en estas semanas de Cuaresma hemos venido meditando acerca del perdón, de la limosna, de la oración, del ayuno, actitudes propias de este tiempo especial que nos brinda la Iglesia. Y hoy el Evangelio nos invita una vez más a detenernos acerca del perdón. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros también somos aquellos jueces que no somos capaces de perdonar? Entendemos que perdonar de palabra es fácil, ¿no? Porque decimos sí, te perdono. Pero el verdadero perdón nace de la misericordia, del haberse sentido en primera persona perdonado por Dios, para tú también ser capaz de perdonar. El salmo que hemos escuchado el día de hoy es el Salmo 24, y aquello que hemos repetido, aquellos que hemos tenido oportunidad de ir a misa en la mañana o escucharla en estos días por radio, televisión, internet, como sabemos que lo estamos haciendo, o tal vez si no has tenido oportunidad todavía, hazlo y medita también de repente hoy con el Salmo. La respuesta al Salmo 24 decía: Señor, recuerda tu misericordia. ¿Cuántas veces nosotros también le pedimos al Señor: apiádate de mí, ten misericordia de mí? Ayer le decíamos: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Que son expresiones de un alma que busca, de un alma que anhela a Dios, de un alma que espera la misericordia de Dios para su vida. En la primera lectura también del libro de Daniel, nosotros decíamos: acepta nuestro corazón, ¿no? Acepta nuestro sacrificio, nuestro corazón, no me niegues tu misericordia. Concretamente leíamos esta mañana esto,
que Azarías le decía al Señor. Sin embargo, nosotros muchas veces pedimos al Señor su misericordia. Pero ¿cuántas veces, queridos hermanos, somos capaces de nosotros usar misericordia, tener misericordia con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces somos capaces de nosotros perdonar a nuestros hermanos? Y tal vez somos como ese Pedro que le está preguntando a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Estamos contando las veces que nos hicieron daño para dar perdón? Somos de las personas que tal vez nos cuesta aún asimilar aquello que nos hacen y no lo vemos como un camino de santificación. Ojo, que el perdón no significa olvido, porque nosotros podemos pensar, ya, pues te perdono, pero no olvido. Si bien es cierto, el perdón significa saber que me han ofendido, no lo voy a olvidar, pero lo voy a asumir con una mirada de misericordia. Así como Dios tiene misericordia contigo. Entonces, que podamos pedirle al Señor esto esta mañana con este evangelio que acabamos de escuchar, que seamos hombres y mujeres de perdón, que vamos dando misericordia y derrochando amor por todas partes, y que no seamos como aquellos que piden misericordia, como que este hombre, ¿no? Que le pide misericordia y le dice, ten paciencia conmigo, y se compadece, pero a la hora que te toca que tú seas paciente con el otro, que tú tengas misericordia con el otro, no lo haces, ¿no? Y no esperemos que después al final nos diga, yo tuve misericordia contigo y tú no te compadeciste. Al contrario, queridos hermanos, que desde nuestra experiencia que tengamos de misericordia de Dios en nuestras vidas, nosotros también tenemos que ser capaces de ser misericordiosos. Hoy te invito a hacer un propósito especial en este día después de haber escuchado este evangelio que nos trajo Mateo el día de hoy. Piensa primero quién es la persona a la cual aún te cuesta perdonar. Segundo momento, ¿cuáles son? Haz una lista, un elenco de cosas que tú consideras que tienes que perdonar con las personas. ¿Qué es aquello que más te cuesta perdonar en las personas? ¿Qué sé yo? ¿Te cuesta perdonar la traición, la mentira, el engaño? ¿Qué es lo que más te cuesta perdonar? Y finalmente, después, preséntale al Señor esta lista y dile, Señor, ¿cómo obrarías tú? ¿Cuál sería tu actitud ante estas personas? ¿Qué harías tú en mi lugar? Y tercero, piensa, ¿cuántas veces también Dios ha tenido misericordia contigo? Busca las ocasiones donde Dios ha usado misericordia en tu vida, para que después de que hagas estos 3 pasos de reflexión, le pidas al Señor te dé un corazón misericordioso como el suyo, donde tú también seas capaz de perdonar, de amar al otro como tú quisieras que a ti te ame. Que Dios nos conceda esta gracia el día de hoy. Bien, y como siempre, nuestra Madre tiene unas palabras para nosotros que nos van dando luces en el camino de la vida espiritual. Vamos a escuchar qué nos dice hoy, martes, nuestra Madre Teresa. Bien, y nuestra Madre nos dice en una clase del año 44, que nadie diga que esta o aquella hermana le hace perder lo que oyó en el sermón. Al contrario, esa teoría linda que oíste allí, tienes que ponerla en práctica aquí. Pero si no lo haces así, quiere decir que todo lo que oíste se quedó entre la toca y el velo. Pero lo corriente es aplicar lo que se oye al prójimo. No tenemos una idea, no digo cabal, pero ni siquiera indispensable de la grandeza de Dios. Nos olvidamos de la distancia infinita que hay hasta Dios, de la gracia tan grande que es el bautismo. Son cosas que nos superan. Debemos estar persuadidas de que no las apreciamos lo suficiente y por eso nos quejamos y no subimos. Debemos desconfiar siempre de nuestra correspondencia. Señor, que te conozca y que me conozca, decía San Agustín. Qué interesante lo que nos dice aquí nuestra Madre, y aplicado al Evangelio, ¿no? Es un Evangelio tan simple de entender, porque es prácticamente lo que se le perdona al siervo, él mismo después no es capaz de perdonarlo. Y nos preguntamos por qué no es capaz, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo? Uno puede decir, sentir esa indignación ajena, ¿no? Qué barbaridad, a este siervo no perdona.
Pero si lo trasladamos al lenguaje de Dios, a nosotros nos pasa lo mismo, y es un poco lo que dice nuestra madre, ¿no? Tenemos los medios, escuchamos el evangelio, vamos a misa, ahora con las redes, pues el que menos, ¿no? Escucha su evangelio por WhatsApp o le pasan el comentario, tenemos aplicaciones muy bonitas como Rezando Voy, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, a la hora de alguna dificultad o de hacer algo diferente, no somos capaces de hacerlo. Nuestra madre lo dice acá de una manera muy cómica, ¿no? Si no haces así, ¿no? Aplicar lo que soy yo en el sermón, es porque todo se quedó entre la toca y el velo. O sea, aplicado a nosotros se quedó aquí nomás. Pero aplicado a ustedes también, ¿no? Así como nosotros, pues a veces todo se nos queda fuera, ¿no? Como que no cala. ¿Y qué necesito para que cale? Y que cale quiere decir que no me pase lo que le pasó al siervo, ¿no? El siervo había sido perdonado de una deuda mucho más grande que la que él tenía que perdonar. Y sin embargo, no fue capaz de perdonar lo pequeño, porque él no había calado el perdón anterior. A veces nos puede pasar que vivimos el perdón como un deber de los demás, como un favor que le hacemos a los demás. Y por eso es que no cala ese misterio tan grande de lo que es perdonar, de lo que es amar. Nuestra madre nos dice acá algo bien interesante. Muchas veces no tenemos una idea de la grandeza de Dios. Y por eso que no entendemos cómo Dios nos ama y queremos seguir amando a nuestra manera. O no entendemos lo grande que Dios nos perdona y queremos solamente seguir perdonando a nuestra manera. Y dice, ¿no? Debemos desconfiar siempre de nuestra correspondencia. No pensar en nuestro caso. Imagínense que yo piense, porque soy religiosa ya tengo todo, ¿no? Todo lo que hago es santidad. No, porque tengo que estar siempre atenta sobre mí misma, ¿no? Mis palabras, mis gestos, las cosas más simples que hay. Pero tu hermano o tu hermana también. Tú que puedes pertenecer a una comunidad parroquial, a un grupo de oración, y ahorita siempre en tiempo de esta situación especial que estamos pasando, ¿haces lo mismo que hacen los demás? ¿O eres capaz de confiar en Dios? En esas noticias que se hacen virales en las redes, hemos visto la semana pasada en Polonia o en Italia, ¿no? Cómo aparentemente algunos sacerdotes han desafiado la ley y han salido con la Eucaristía, hacer procesión por las calles, ¿no? ¿Por qué pueden hacer eso? Porque se dan cuenta de que Dios es más grande que todo. A nosotros también, ¿no? Darnos cuenta de que Dios grande es quien me elige a mí para una misión particular, quien te elige a ti para algo especial. Y tú que eres elegido, yo que soy elegida, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que obrar de manera diferente. Perdonar, amar, muchas veces disimular defectos ajenos, crear la paz, no crear ambiente de conflicto, no vivir con ironía, sarcasmo, sino ir más allá de todo eso. Por eso dice nuestra madre, no nos olvidamos realmente de quién es Dios, ¿no? Es el clásico ejemplo que ponemos. Salimos de la misa y ya estamos peleando con el cobrador, ¿no? Porque me quiso cobrar de más, qué sé yo, en vez de hablarle de otra manera. Entonces, si yo soy consciente de quién es Dios para mí, me voy a dar cuenta que si el siervo hubiese sido consciente, hubiese sido capaz de perdonar. Entonces, para nosotros vivir esa dinámica del perdón que tanto nos falta hoy en día, tenemos que ser conscientes no del perdón que damos, sino de lo que Dios me ha perdonado, de cómo Dios se digna siempre acogerme entre sus brazos, ¿no? Imagínate eso que nos dicen en un salmo, ¿no? Como soy como un niño que duerme en brazos de su padre. Imagínense, un padre jamás va a negar a un niño que duerme, ¿no? No se ve tan tierno. Entonces, así somos nosotros en manos de Dios, hagamos lo que hagamos. Tú también, hermano, y yo también, ¿no? Nosotros aprendamos a acoger la diversidad, a ser tolerantes, a saber perdonarnos, a tener paciencia cuando la persona que supuestamente yo quiero me salió con algo diferente, o necesito un espacio, o qué sé yo. Tener paciencia, la paciencia que Dios nos tiene. No nos vaya a pasar como el siervo, pensar que todo lo que Dios me da, yo me lo merezco, pero no soy capaz de darlo a los demás. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarles que tenemos estos propósitos que hemos sacado del Evangelio, aquello que hemos escuchado también de nuestra Madre Teresa, que podamos hacer tesoro de sus palabras y sobre todo que podamos profundizar ahora que tenemos un tiempito en casa estas palabras del Evangelio. No olvides de hacer tu propósito de decir a quién tengo que perdonar, qué es lo que tengo que perdonar y pedirle al Señor te dé un corazón misericordioso como el suyo.
Gracias por seguirnos de manera especial, gracias por seguirnos en estos días que estamos un poco todos en casa, tratando de meditar juntos, de hacer espacio en nuestras vidas para tener un mayor contacto con el Señor en estos días. Que no nos gane la pereza, sino por el contrario, que podamos estos días aprovecharlos para tener más acercamiento al Señor. Gracias por seguirnos en este su canal HN y nos vemos el día de mañana.